Muchísimas gracias. Seguimos con más información. Establecen los procedimientos constitucionales y que incluso establecen y garantizan los tratados internacionales. Es una vulneración expresa y profunda a todo el sistema constitucional de nuestro país. Es necesario aclarar que este auto constitucional vulnera en principio la Constitución Política del Estado porque solamente una ley puede modificar derechos o limitarlos. En este caso lo está haciendo un auto constitucional. No es una sentencia constitucional y no es una sentencia constitucional que haya sido emitida por la sala plena del Tribunal Constitucional. Por tanto, ellos no tienen atribuciones para modificar derechos, no tienen atribuciones para modificar la Constitución Política del Estado. Esta es una resolución contraria a la Constitución Política del Estado. Por otra parte, se ha usado el instituto jurídico de la aclaración, enmienda y corrección. Esto está establecido en el artículo 13 del Código Procesal Constitucional, que establece que las partes de un proceso constitucional, de un amparo, de una acción de defensa, en el plazo de 48 horas, de emitida la sentencia, puede solicitar una aclaración, enmienda o corrección. Les recordamos que la sentencia 1010 ha sido emitida el 28 de diciembre del 2023. Ya está pasando casi un año de emitida esa sentencia y recién ahora, casi un año después, 11 meses después, están haciendo valer este instituto jurídico de la aclaración y enmienda. Eso no es posible. El artículo 13 dice 48 horas y tienen que ser las partes. Además, esa aclaración y enmienda no puede tocar el fondo del fallo, no puede modificar el fondo del fallo y tiene que ser hecho dentro de esos plazos. Esto no ha pasado. En principio, recordemos que la sentencia 1010 del 2023 habla sobre el derecho a la libre expresión de un ciudadano en las elecciones judiciales. En las elecciones judiciales que se estaban llevando adelante en la Asamblea Legislativa. No tiene absolutamente nada que ver con las elecciones presidenciales. Y un año después hacen valer la enmienda y complementación fuera del plazo, fuera del procedimiento constitucional, para modificar esa sentencia 1010, que también era totalmente estaba siendo interpretada de forma errónea porque bajo ninguna circunstancia inhabilitaba la candidatura de ninguna persona y menos del hermano Evo Morales. Por otro lado, y esto es también muy grave y esto lo vamos a hacer ver también con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se está interpretando de forma errónea, de forma malintencionada, la opinión consultiva 028 de la Corte Interamericana de Derechos. Ya la Corte Interamericana lo ha aclarado, ya la Comisión Interamericana ha sacado un informe aclarando cuáles son los alcances de la opinión consultiva, y la opinión consultiva dice claramente que lo que regula y lo que limita es la reelección indefinida. Es decir, una reelección tras otra de forma continua. En ninguna parte esa opinión consultiva habla sobre la reelección discontinua. Entonces, este auto constitucional está malinterpretando está distorsionando y mintiendo públicamente y en un documento administrativo jurídico que es un auto constitucional, está mintiendo y distorsionando lo que dice la Corte Interamericana, y eso es muy grave, para poder llegar a fines políticos. Nosotros denunciamos hoy claramente y contundentemente que se están atentando contra la seguridad jurídica y el Estado de Derecho de todos los bolivianos y bolivianas. Más allá del contenido erróneo y político que tiene este auto constitucional, en este momento las y los bolivianos tenemos que estar en estado de alerta, porque en este momento cualquier persona o cualquier magistrado, como son estos magistrados autoprorrogados, además en ejercicio ilegal de sus funciones, en este momento pueden modificar cualquier sentencia constitucional. Y eso es gravísimo. Estamos perdiendo la seguridad jurídica de nuestro país y estamos modificando derechos. Por tanto, nosotros manifestamos nuestro repudio y nuestra preocupación grave ante este auto constitucional que es totalmente ilegal, totalmente político y que seguramente está pagando favores políticos, porque no vemos otra explicación ante esta aberración jurídica. Cualquier jurista en este momento va a poder leer este auto constitucional y va a leer con mucha preocupación, porque en este momento no existe constitución política del Estado en Bolivia, no existen leyes en Bolivia porque ya no se está respetando.
Estas dos personas, el señor Espada y el señor Hurtado, están vulnerando abiertamente la Constitución Política del Estado, están vulnerando todos los procedimientos constitucionales y todas las garantías. Y recordamos que nuestra Constitución Política del Estado nos dice claramente que no estamos obligados a cumplir resoluciones que no estén en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes. Eso, en principio, para dejar totalmente claro que esta resolución, este auto constitucional 083, es totalmente ilegal, está fuera de todos los parámetros legales y constitucionales y es un atentado contra la democracia, contra el sistema jurídico y contra la seguridad jurídica de todos los bolivianos. Doctor, ahora aquí le doy la palabra al doctor Ochoa, que va a complementar, por favor. Sí, queridos compañeros de la prensa, ante esta coyuntura es imperioso señalar lo siguiente. El Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, el doctor Jacintoife, el día de ayer se ha pronunciado con referencia a la actitud del Tribunal Constitucional. En esta conferencia de prensa y en la manifestación de Jacintoife hay dos elementos que tienen que dejar muy claro a la sociedad boliviana, la cual nosotros las recogemos e incluso hacemos parte y hacemos nuestra su declaración en el siguiente sentido. Primero, Jacintoife ha señalado de que es momento de ponerle un freno a los excesos del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y en un segundo momento ha señalado que esta emisión de la resolución constitucional del Tribunal Constitucional es el producto de la violación al principio de preclusión. Y note la sociedad boliviana, los medios de prensa, que esta violación al principio de preclusión se repite una vez más, en este caso concreto, en los términos que la doctora Urquieta lo ha presentado. Es decir, que un ciudadano, después de los 48 horas que tenía para presentar una aclaración de enmienda, ha esperado un año. Y el Tribunal Constitucional le ha dado curso. Entonces, ahí claramente el señor Jacintoife nos ha dado la palabra cuando decíamos de que el Tribunal Constitucional está realizando actos ilegales fuera de la Constitución Política del Estado y de la ley. En ese sentido, nosotros le agradecemos al señor Jacintoife y decimos todo nuestro apoyo para no reconocer todos los actos ilegales emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En esa línea, si el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, va a hacer caso omiso, ¿no?, por no arrastrar y reproducir un acto ilegal, esta actitud debe ser para todos y ante todos los actos ilegales emitidos por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, compañeros de la prensa y toda la sociedad boliviana, nos ratificamos y la realidad objetiva nos ha dado la palabra, que los señores autoprorrogados, cubiertos bajo el paraguas del señor, en un momento por el señor Iván Lima y ahora por el señor Siles, realizan actos ilegales. Y en consecuencia, por toda la explicación teórica, doctrinaria, dogmática, jurídica que ha otorgado la doctora Urquieta, cualquier abogado sabe que la emisión de esta sentencia, de este auto constitucional, se adecúa a los elementos del tipo penal de resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución. Pero estos señores no se manejan solos. Su carácter de autoprorrogado deviene de otros intereses políticos. Es decir, que no solamente existen ejecutores del delito, sino también autores intelectuales. Autores intelectuales que tienen el descaro y se arriesgan a romper con la institucionalidad, a generar un zafarrancho institucional para satisfacer intereses estrictamente personalísimos en desmedro de la sociedad boliviana, las instituciones del órgano del Estado plurinacional. Y sin más que decir, queda naturalmente que vamos a iniciar la acción penal, vamos a denunciar penalmente a estos señores por el delito de resolución contraria a la ley y a la Constitución. Y en ese sentido, una vez más, para terminar mi participación, saludamos las palabras del señor Jacintoife, que ha señalado que es momento de frenar los excesos del Tribunal Constitucional y no permitir la violación del principio de preclusión. Y tenemos la certeza que el señor Jacintoife, el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, va a frenar todos estos excesos
en todos los espacios y de manera de igualdad para todos, señores jueces, señores miembros de la prensa y de la sociedad boliviana. Muchas gracias. Unas palabritas de nuestro representante de la Dirección Nacional, por favor. Lo que queremos, hermanos de la prensa, es que se respete cada poder del Estado y no sea manejado y manoseado. Nosotros en el pasado siempre hemos manifestado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral tienen que ser independientes, pero lamentablemente ahora vemos los autoprorrogados cómo están haciendo la justicia a su manera, sin respetar la Constitución. Por eso hemos dicho, la justicia, unos cuantos están manejando, son una lacra. Son un cáncer en el país porque están violando derechos y no simplemente, sino de otras personas que de otra manera inocentemente ponen ahí. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar las debidas acciones e internacionalmente vamos a hacer este tipo de denuncias porque no se puede manejar de la manera como están manejando a su gusto cuando ellos ya han cesado el 2023 en diciembre y hoy siguen con esa cantaleta y por eso la Dirección Nacional de MAS va a tomar acciones en este tipo de violaciones, pero también el órgano electoral sí o sí ahora se tiene que tener las pilas, como hemos dicho, que no se ha manejado como un títer por el órgano, en este caso por los magistrados. En tanto, la Dirección Nacional va a hacer las acciones correspondientes. Una consulta, por favor. También el órgano electoral ha hecho una invitación pública para el tema de las elecciones judiciales y han manifestado que está convocado para este lunes a este encuentro. Bueno, ¿va a ir algún representante del movimiento al socialismo? ¿Han recibido alguna invitación para participar de este encuentro en el TC? No tenemos ninguna invitación, nosotros vamos a analizar porque al fin y al cabo están todos en Estado de Derecho, pero también hay que ver de qué manera en este caso es la invitación. Por favor, el doctor hace referencia a estos procesos penales por resoluciones contrarias a la Constitución, pero la Constitución establece claramente en el artículo 168 que no puede existir una reelección, bueno, en este caso, como lo había señalado hace un par de años, indefinida, eso por una parte. En noviembre de 2019 hay dos leyes de la Asamblea Legislativa que refrendan esta situación luego de que se votara por el no en la modificación justamente a este artículo. Y finalmente, esto también ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha indicado que la reelección indefinida no es un derecho humano, han salido con la constitucional. Entonces, con ese contexto, ¿cómo se presentaría una demanda penal por resoluciones contrarias a la Constitución? Muchas gracias por la pregunta y hay que aclarar. Lo que dice el compañero es muy cierto, ¿no? La Constitución dice la reelección de manera continua, es decir, un periodo de 2 años, de 2 gestiones, corrijo, 10 años en total. Le doy la razón al compañero de la prensa, porque él ha indicado que en noviembre, evidentemente, del 2019, ha existido un cambio de gobierno. En cualquiera de las dos narrativas, que sea un golpe de Estado o fraude, ha habido un cambio de gobierno, un primer cambio de gobierno, el cual ha dado paso a un segundo gobierno, que es la de Luis Arce. Entonces, en ese sentido, se ha cumplido con la constitución política del Estado. ¿En qué sentido va a la resolución, al delito de resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución? Este auto es el producto, ¿no?, de una solicitud de enmienda y complementación que ha sido realizada después de aproximadamente 1 año, cuando el plazo era de 48 horas. Y como dice el señor Jacinto Ifer, se viola el principio de preclusión. Entonces, al violarse el principio de preclusión, esta resolución no debería causar un efecto jurídico. Y si causara un efecto jurídico, quienes aplicaran este auto constitucional entrarían también en la comisión de otro delito. Entonces, por eso nosotros saludamos las palabras de Jacinto Ifer, cuando dice hay que frenar los excesos del Tribunal Constitucional, y le agradecemos. Gracias por hacernos caso, señor Jacinto Ifer, porque nosotros le hemos dicho hace mucho tiempo que hay un exceso ilegal del Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, consideramos que se adecúan claramente los elementos de tipo objetivo. La doctora complementa. Y para complementar a su pregunta, usted dice, tanto el 168 de la Constitución, como estas leyes que usted hace mención, como la opinión consultiva y los tratados internacionales, hablan de la reelección, limitan la reelección indefinida, ¿no? Este es un instituto, reelección presidencial indefinida, que es una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces de forma continua. Continua, esa es la palabra. Esa es la definición que le da la Corte a la prohibición de la reelección de forma indefinida.
continua. Y en este caso no es continua. El caso de Evo Morales hay una ruptura de esa continuidad, porque después del 2019 ha venido un gobierno de facto, una dictadura, y después viene el gobierno de Luis Arce. Por tanto, no hay continuidad. Ni el 168, ni la opinión consultiva, ni los tratados internacionales, ni ninguna norma que ustedes pueden ver a nivel nacional o internacional limita la reelección discontinua, porque no existe esa figura. La reelección discontinua no existe. Es una figura que han creado estos dos magistrados de forma arbitraria e ilegal. Es un concepto contradictorio en sí mismo, porque la reelección por sí misma es indefinida, es una detrás de otra. Esto que ellos están creando es una limitación específica para Evo Morales, es una limitación que va en el marco de este esquema de lawfare, de guerra judicial, de persecución jurídica y de proscripción del movimiento al socialismo y en contra de Evo Morales. Y eso lo denunciamos hoy abiertamente. Doctora, solamente una última consulta de mi parte. Los artículos son claros. No habla de culminación de mandato, habla de reelección. Evo fue reelegido en el primer mandato, estamos hablando de 2010, y en el segundo, previa a la situación de 2019. Entonces serían dos periodos. Habla de reelección, no están hablando de culminación de mandato, se habla de autoridades elegidas. Sí, vamos a la letra clara del artículo 168. Sí. No vamos a entrar a un diálogo con esto. Esto lo ha desarrollado muy extensamente la opinión consultiva. Si usted quiere entrar a términos jurídicos, le pido que todos lean la definición que tiene la Corte Interamericana, porque esta interpretación que usted hace la han hecho en muchos países. Y no se trata de culminación o no culminación, se trata de haber ejercido dos gestiones de forma consecutiva. Una tercera vez no sería posible. Si fuera continua, eso es lo que se limita. Pero en este caso hay una ruptura, hay una ruptura por un gobierno de facto y un gobierno constitucional que es el de Luis Arce. Por tanto, no existe la figura. Ustedes busquen, quieren buscar jurisdicción, quieren buscar legislación comparada. No existe la figura de la limitación a la reelección discontinua. Esto es una contradicción hasta conceptual. Esto es algo que lo han creado estos dos magistrados de forma maliciosa e inconstitucional. Si me permite, con doctor Iván, por favor, ¿qué va a pasar el día lunes? El día domingo vence este plazo de 72 horas, donde se van a reanudar los bloqueos. ¿Qué va a pasar? Por favor, si nos colaboran, por favor, ¿qué va a pasar desde el día lunes? Bueno, va a haber un ampliado. Sí, me permite, por favor, un micrófono. Es para no tocar los mismos temas, por favor, no para discutir. Déjelo, ¿no le puede pasar, por favor? Gracias. El día de mañana nosotros tenemos ampliado en La Uqueña, donde vamos a analizar y vamos a hacer análisis de lo que ha pasado y lo que actualmente vamos a asumir, juntamente con el Estado Mayor del Pueblo y el Pacto de Unidad, para ver los pormenores, de qué manera asumimos, porque tenemos varios detenidos y tenemos, sí o sí, nosotros que discutir, porque se tenía que iniciar la mesa de diálogo. Lamentablemente el gobierno ha rehuido, porque ayer lo han dado un sopapo, me parece, al vicepresidente, bien hecho en este caso, porque un Aymara ha traicionado al pueblo boliviano, a esos razas de bronce que decimos corazón de estaño, sangre de Copajira, un indio igual que mí, pero lamentablemente como traiciona, y el pueblo también, autoridades se accionan. Nosotros estas cosas más vamos a analizar y vamos a seguramente asumir alguna acción el día de mañana que tenemos el ampliado en Villatuna. Pero no se descarta que puedan reanudar estos bloqueos. Nosotros al menos no descartamos nada, porque lamentablemente el gobierno y principalmente estas autoridades, esos jueces, están equivocando el camino y se están agarrando con el pueblo. Y no es así. Yo lo digo, como ex dirigente en el pasado sabíamos tener una pausa y saber discutir, pero hoy en día quieren enfrentar a los mismos bolivianos. Y eso yo les, al menos oriento, o actúen con coherencia, con limitación, y dense un bañito de humildad. Las autoridades, porque al fin el pueblo los ha elegido y el pueblo también puede asumir alguna acción. Doctora, ¿qué señales dan desde el gobierno cuando ayer, ya se estaba avanzando en las mesas de diálogo, deciden no asistir a este diálogo en la Defensoría del Pueblo, manifiestan por los hechos? De respeto al pueblo que lo ha elegido. No olviden que ellos manifiestan con el 55% y por eso nosotros como MAS y PCP hace 2 años hemos dejado de estar en el gobierno porque hemos visto actos de corrupción, actos irregulares, pero ahora vemos la justicia está más allá de estas cuestiones y hurgando las narices porque a nuestra detenidos lo están haciendo y deshaciendo y eso no puede ser. Ni en épocas dictatoriales que hemos pasado nosotros con Banzer, en este caso García Mesa, hoy en día, imagínense, el ministro del gobierno está actuando de la manera, ha agarrado de la justicia que de una otra manera, para nosotros la justicia podrida. Complementar otra vez ahí. A ver, es importante que la población sepa que el día jueves ha sido un elemento fundamental. Y el día jueves se ha sentado de manera incuestionable, y si vale el término,
aceptado la condición del gobierno nacional. ¿Cuál ha sido la condición? Que solamente se van a tratar asuntos concernientes al órgano ejecutivo. Y lo que ha sucedido el día viernes en la Asamblea Legislativa se ha desarrollado en el ámbito del órgano legislativo, por lo cual nos hace deducir que la actitud del gobierno planteando que se suspende por lo acontecido en el órgano legislativo es un pretexto. Más aún cuando las reivindicaciones y los temas económicos sociales son más preocupantes y vigentes hoy en día. Estamos a puertas de aplicar un impuestazo por parte del gobierno en enero del año que viene, que el mismo gobierno ha planteado, y eso va a agudizar la situación de pobreza. Entonces, la actitud del gobierno de ayer, que ha tenido el día de ayer, es una afectación y una afrenta. ¿A dónde? No al movimiento al socialismo, no solamente al Estado Mayor del pueblo, sino al pueblo en su generalidad. Por lo cual, no lo decimos nosotros, lo dice la realidad objetiva. Lo que ha sucedido en el legislativo es en la esfera del legislativo, no corresponde al órgano ejecutivo, por lo cual se ratifica el pretexto de romper el diálogo. Gracias. Una pregunta más, por favor. Ayer manifestaban ustedes de que posiblemente saquen una sentencia del TCP. ¿Esta sería nula referente al Congreso de la Ciudad del Alto? Correspondería, como lo ha dicho el doctor Jacinto Teufer. Ha señalado que es momento de frenar todos los excesos del Tribunal Constitucional, y Jacinto Teufer debe ser consecuente con sus palabras y debe dar principio de aplicación de igualdad para todos. ¿Sería nula entonces? Tendría que ser nula. Por eso nosotros le agradecemos a Jacinto Teufer que haya reconocido lo que nosotros le hemos dicho hace mucho tiempo, que el Tribunal Constitucional hace excesos ilegales. Muchas gracias. Muchísimas gracias.